Gloria a Dios. Ok, tiempos de maná. Hay unas cuantas cosas tremendas que vemos en este trato de Dios con su pueblo, que literalmente hoy vienen a cobrar fuerza y vigencia en nuestras vidas, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Y dice la Escritura que todas estas cosas que ocurrieron en el tiempo de la ley y en el tiempo de los profetas eran sombra de lo que habría de venir en el tiempo de Jesucristo. Y dice la Escritura que las cosas que ocurrieron bajo ese pacto de la ley, a través de Moisés y los profetas, no eran comparables con las venideras a través de Jesucristo, y que si ese pacto, cuando el tiempo de Moisés había sido con gloria, dice que mucho más con gloria sería el tiempo de la dispensación de la gracia, que es este tiempo, es hoy, desde que Jesucristo vino y hizo su sacrificio en la cruz hasta su venida a levantar la iglesia. Dice que era sombra de lo que había de venir y que eran las muestras, mientras Dios estaba haciendo el trato con su pueblo, estaba dando un mensaje profético de lo que iba a ocurrir en el futuro, en este tiempo. Y he compartido muchas ocasiones con ustedes esa obra de salvación maravillosa que el Señor hizo justamente antes de estos días donde hoy estamos leyendo, cuando todavía su pueblo estaba esclavo en Egipto y decidió enviar las plagas para que Faraón lo soltara. O sea, literalmente el Señor decidió reprender a Satanás, reprender al enemigo, porque por voluntad propia no quería soltar a su pueblo de la opresión. Y el Señor mismo a través de Moisés profería, y a través de Aarón y María, y proferían, y Dios ejecutaba los juicios contra Faraón y su pueblo, que simbolizan a Satanás y a sus demonios. Y se mandó a sacrificar aquel cordero, y con la sangre de aquel cordero pintar la entrada de sus casas. Y esa sangre, cuando el espíritu de muerte, que fue la plaga más tremenda y fue el castigo más tremendo, la reprensión más dura que Dios le envió a Satanás, cuando ese castigo pasaba y miraba la sangre en la entrada de las casas, allí en esas casas no entraba y pasaba de largo. Así que el castigo entraba en las casas del pueblo que no era de Dios, y en las casas que habitaba el pueblo de Dios había salvación. He allí una muestra maravillosa y profética, no solamente de la fidelidad de Dios con su pueblo en ese tiempo, sino también del anuncio que en medio de eso Dios estaba haciendo, de que ese cordero representaría a que aquel día que Juan el Bautista, bautizando en el Jordán, dice la Escritura que vio venir a Jesús y señaló y dijo: he aquí, este es el que yo digo que viene después de mí, el Cordero de Dios, el que le quita el pecado al mundo, ¿verdad? Y estaba allá profetizándose. Asimismo, en este tiempo de maná, ¿se sigue escuchando bien detrás? Hermano Over, ¿se escucha bien? Gloria a Dios, ok. También hay una enseñanza plena, y en estos días, en el trato de Dios con nosotros, la iglesia, el Espíritu Santo me hablaba de esto, unas cuantas cosas, y pudimos notar en la lectura que aunque el pueblo está siendo sacado de un gemir literal que tenían en Egipto, y está en camino, guiado por Dios, hacia una tierra que Él les prometió que iba a ser de bendición, donde fluía leche y miel, un lugar donde no solamente Dios los había sacado de allá y ellos habían visto con cuántos milagros, con cuántas manos poderosas Dios lo había sacado de allá, ellos lo habían visto, cómo ellos vieron delante de sus ojos cuando el Señor miró que su pueblo estaba allí apresado frente al mar, y allí el pueblo no tenía que hacer. Al mismo Moisés se le acabaron las cartas. Moisés no sabía qué hacer y no le quedó de otra sino postrarse a clamar a Dios. Y
ellos vieron delante de sus ojos cómo Dios levantó a Moisés del suelo y le dijo: ya no clames más, ordena al mar que se abra, porque lo voy a abrir. Y Moisés profirió lo que Dios estaba diciendo, y el Señor abrió el mar delante de sus ojos. Ellos pasaron en seco literalmente por ese lugar. Y cuando Faraón y sus ejércitos intentaron hacer lo mismo que ellos, Dios cerró el mar, y hubo allí una diferencia bien marcada que Dios siempre hace, como lo había hecho allá en la casa de los egipcios y en la casa de los israelitas en el día de la Pascua, de la muerte de los primogénitos que acabo de relatar. Y hizo una gran diferencia. Cuando el mar se abrió, no pudo atravesar en seco ningún egipcio, pero atravesaron en seco todos los israelitas, todo el pueblo de Dios. Y cuando el mar se cerró, no pudo perecer ninguno de los israelitas del pueblo de Dios, pero sí perecieron todos los egipcios. Yo no sé si ustedes lo notan, pero Dios a detalle ha llevado a su pueblo de la mano. Y te digo, iglesia, hoy la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese Dios que llevó a detalle a su pueblo, ese es el Dios que hoy a detalle nos lleva y nos sostiene. Y aunque ellos habían visto todas estas cosas y entran a un desierto, y ese desierto en el día, el sol era inclemente y los mataba a la insolación, si no fuera porque Dios determinó acompañarlos con una nube. Literalmente una nube estaba encima de ellos para protegerlos del sol y para dirigirlos. La Biblia dice que al mandato de Jehová su pueblo partía y al mandato de Jehová se sentaba. Y el mandato de Jehová en ese tiempo era a través de la nube. Cuando ellos veían que la nube se movía, ellos caminaban con la nube. Cuando ellos veían que la nube se detenía, ellos se detenían con la nube. La dependencia de Dios estaba allí enseñándoles: dependan de mí. Si dependen de mí, donde hay muerte segura por el sol, habrá salvación, porque yo los cubriré. Si dependen de mí, donde hay muerte segura por el frío en la noche, habrá salvación, porque les calentaré. Porque eso era de día, pero de noche el frío, la brisa fría les daba hipotermia y los mataba, mi hermana. Los mataba el frío, pero el Señor levantaba una columna de fuego, y una columna de fuego que les calentaba. Era su hoguera, era el lugar de refugio el Señor para ellos. Y allí estaba el Señor alejando el frío y protegiéndolos, y aún en un desierto dándoles confort, diciéndoles: aquí estoy, yo soy tu compañía, yo soy tu Dios, yo te acompaño aun cuando estás pasando por el desierto. Y aunque el Señor estaba haciendo todos estos detalles, su pueblo se quejaba, su pueblo murmuraba, su pueblo no asumía que Dios estaba en ello. Su pueblo no decía: ¿no has visto cómo amaneció la nube sobre nosotros? ¿No has visto cómo nos ha cubierto del sol? ¿No has visto cómo en la noche, cuando el frío nos mataría, Él puso la candela allí y nos dio calor? No. Ellos no hablaban de las grandezas que Dios estaba haciendo con ellos. ¿No viste cómo nos sacó de aquella manera, reprendiendo tan fuertemente a Faraón? No. Ellos se estaban quejando porque querían más, porque aquello no les era suficiente y querían más. Hago una pausa para decir esto. No es el tema de hoy, pero el Espíritu Santo me lleva a resaltarlo porque es el momento. Hay mucho pueblo cristiano que hoy se está desviando tras la mentira, tras falsos profetas, tras falsos maestros, tras huecas filosofías y sutilezas, tras genealogías sin fin, dice la palabra de Dios, porque están cansados del maná que hoy nos está trayendo cada día a nuestras vidas. Un maná que para aquellos que tenemos un corazón humilde y sensible es grandioso,
Es maravilloso, es una sola palabra que Él nos da y eso nos desprende en una adoración a Él. Y decimos qué tremendo, no importa si yo vendo plátanos, no importa si yo vendo caraotas, no importa si yo trabajo limpiando con un cepillo, pero Él está conmigo aquí. Él está conmigo aquí, me acompaña junto a mi esposa, junto a mis hijos, Él me lleva. Ha habido pandemias que acaban con la gente y Él nos sostiene. Y si alguno se ha ido es porque Él se lo ha llevado a su presencia. Y tenemos un corazón humilde y no nos cansamos de semaná. Al contrario, venimos aquí sedientos de semaná. Señor, háblanos. Señor, abrázanos. Señor, hemos sentido tu presencia y es lo más lindo, no hay otra cosa. Lo que queremos es tu presencia, queremos estar allí, haciendo lo que nos corresponde en la tierra, pero metidos en tu presencia. Anhelamos ese maná. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Pero hay un pueblo duro que dice: estoy cansada o estoy cansado de lo mismo. Y teniendo comezón de oír, dice la Escritura, comienzan a oír espíritus engañadores que supuestamente vienen de parte de Dios. Pero que Jesús dijo: por sus frutos les conoceréis que no son de Dios. Y allí estaba el pueblo. La pausa era para decirles que donde ustedes tengan fe y confianza que Dios está, Dios les va a estar hablando día tras día. Siempre que sea necesario, Dios te hablará, Dios te guiará. De las personas más sencillas y humildes. Ayer tuvimos la bendición, el privilegio, el gozo de estar aquí en ayuno delante de la presencia de Dios con nuestro hermano Augusto y Carmen y los que vinimos. Y si ustedes escucharan y vieran en esa sencillez las palabras que Dios nos trajo, la edificación que el Espíritu Santo nos da, palabras que pueden significar la diferencia para una vida eterna o no, quizás. Que Dios le decía a través del apóstol Pablo a Timoteo: mantente pendiente estudiando las santas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación eterna. Y quizás mucha gente no viene porque dice: no, va a ministrar el hermano Augusto. Bueno, y quizás no se lo dice a otro, pero lo piensa. O va a ministrar el mismo siempre. Bueno, hermano. O va a ministrarles el pastor Carlos, el domingo predica. Bueno, hermano, no es Augusto, no es el pastor Carlos, no es David, no eres tú, no soy yo. Es el Espíritu Santo cuando lo buscamos. Por eso decían: ese, el hijo de José y María, ese nos va a venir a decir que es el hijo de Dios y que tiene poder. Y no creían, no creían. Yo siento como si aquí no escuchara, debe ser que hay poco monitoreo, pero ya se escucha, detrás se escucha. Ah, bueno, si se escucha ya está bien. Ok, tranquilos muchachos, es una cuestión mía, una percepción mía. Entonces, cuando Dios nos quiere hablar, si tiene que usar a una asna de carga que no habla, Él la hace hablar, pero Él nos habla. Yo no sé si tú entiendes. Y si Dios usa una asna de carga, ¿será que usará a sus hijos, por sencillos que sean? Ahora te voy a decir esto: mientras más sencillos sean sus hijos, Dios más los va a usar. Mientras menos guardaespaldas tengan y aviones en que trasladarse a sus cruzadas, y bendigo a mis hermanos, no me vayan a malinterpretar. Estoy resaltando la sencillez y la humildad. No estoy denigrando a nadie, pero debo hablarlo así para que entiendan. Gloria a Dios por los hermanos que comenzaron sencillos así y siguen siendo sencillos en sus corazones, pero Dios los ha prosperado. Y por ser fieles en lo poco, Dios los ha puesto en lo mucho. Y les ha dado aviones, y les ha dado cómo trasladarse, y les ha dado tantas cosas. Y gloria a Dios por eso, y eso debe seguir. Pero el tema es que nosotros no debemos querer estar allá antes de pasar por acá. No podemos saltar los peldaños. Y el Señor dijo: el que sea fiel en lo mucho, que se devuelva para lo poco. No, el Señor dijo: sé fiel en lo poco y te pondré en lo mucho. ¿Ve? Entonces, en los más sencillos,
es donde la gloria de Dios más se va a derramar. Para que el pueblo entienda que no se trata de humana sabiduría o de palabras sabias elocuentes, sino que se trata del Espíritu Santo de Dios, de su poder y de su fuerza. Ok, así esa pausa, hermanos, el Señor está en medio nuestro. Y eso significa que aún tú ves un niño subir aquí y el Espíritu Santo de Dios está sobre ese niño profetizando y hablando. Está atento porque allá hay de Dios una palabra para tu vida. Pero si no lo creemos, ¿cómo la recibimos? En ese tiempo de Maná hubo pueblo que en esa queja no lo creyó, y la Biblia dice que por no haberlo creído y andar en esa queja fueron reprendidos y muchos murieron. ¿Oíste qué hace la queja? Lleva al pueblo de Dios a la muerte. Eso hace la queja, porque no reconoce que la benevolencia de Dios le sostiene y le bendice. Y a veces la sociedad nos ha vendido la idea de que Dios esté con nosotros es que estemos prosperados, con buena ropa, buen calzado y buen carro. ¿Y en qué entró Jesús a Jerusalén? ¿En una Nissan Murano o en un burro pollinito? En un burro. ¿Y quién era Jesús? ¿O quién es Jesús? Nombre que es sobre todo nombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, naciendo en el corral de animales junto al estiércol, subido sobre un burrito, pudiendo entrar en las carrozas más lujosas, porque era el Rey de Reyes. Pero ya va, Jesús nos quería dar un mensaje. Tú que vives en esa casita que se le está cayendo el techo, tú que vives en esa casita que se le desconcha la pared, tú que tienes que poner una trampa en el portón para que no se caiga, tú que a veces no tienes para hacer la comida completa, en esa sencillez yo habito contigo, te dice el Señor, porque yo estoy con los humildes de la tierra y con los pobres de la tierra. Son para ti, Señor. Tuya es la gloria y la honra. Bendito sea tu nombre. Recibe nuestros aplausos y alabanza. Entonces ellos querían más. Y la gloria de Dios estaba allí, pero para ellos era poco. Y hay algo que ocurría y que ocurre en el tiempo de Maná. Los tiempos de Maná los seguimos viviendo el pueblo de Dios según Dios lo determine. En la carta del apóstol Pedro dice, y en las cartas del apóstol Santiago dice, hermanos, tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos pasando por diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe nos va a producir paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. También dice, bienaventurado es el ser humano que soporta la tentación y la prueba, porque cuando haya resistido, recibirá la corona incorruptible de gloria que Dios le da a los que le aman. También dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sabiendo que estos mismos padecimientos que tú pasas, lo pasan tus hermanos en todo el mundo, porque es el mismo proceso, porque Dios nos pasa por proceso, porque tenemos que pasar por desiertos y por tiempos de maná, para que nuestros corazones sean probados, purificados, y entonces la gloria de Dios pueda venir a nosotros. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, y el mismo Dios, después que hayáis sido probados un poco de tiempo, Él mismo los afirme, perfeccione, fortalezca y establezca. Así lo dice, ¿verdad que sí? Entonces, por quejarse, muchos allí murieron y no siguieron hacia la tierra prometida. Por misericordia de Dios, algunos siguieron. Muchos siguieron y lograron entrar a la tierra prometida. Pero había una característica, hermano, que el Espíritu Santo en estos días, en nuestras necesidades, en nuestros cálculos, en ver las situaciones de hermanos, no solamente de nosotros, adorando a Dios y diciendo, sé que hay en ti siempre una provisión, Padre, sé que hay en ti siempre una salida. El Espíritu Santo me dijo, y en ese día yo se lo dije, nos lo dijo aquí en este altar,
En este altar la presencia de Dios se manifiesta de una manera maravillosa. Y Él dijo, en los tiempos de maná hay una característica fundamental. Y es que yo autorizo la provisión solo de ese día, dice el Señor. La provisión de la mañana, la provisión de la tarde y se acaba. Si alguno quiere tomar más para ahorrar para otro día, se le pudre, se le pierde. ¿Tú no ves cómo a veces hacemos planes de ahorrar y surgen otras cosas y tenemos que gastarlo? No se trata, y a veces nos sentimos frustrados y decimos, Señor, intenté ahorrar y permitiste que el enemigo me robara la provisión de ahorrar. No se trata de que le permitió que te robara. Se trata de que muy seguramente Él te está llevando por unos días que se llaman tiempos de maná, donde Él autoriza la provisión del día. ¿Qué significa que llegue la tarde cuando se acaba la provisión de ese día? Significa viene el descanso, viene la noche, vamos a descansar con unas expectativas maravillosas de que así como hoy llovió, provisión sobrenatural de Dios para sostenernos, y Él lo prometió, que era nuestro pastor y que nada nos faltará, mañana, cuando amanezca, volverá a hacer llover y volveremos a encontrar la provisión, porque como Él es fiel, Él dijo que no agarráramos para más días porque no nos los iba a permitir, pero dijo que sin falta nos sustentaría. ¿Cómo lo asimilamos nosotros el pueblo de Dios? Hermano, no digo que cuando se nos acaba el dinero, sino que cuando sabemos que nos quedan los últimos billeticos, comienza la angustia. Comienza la angustia. Comienza la preocupación y el nerviosismo. Comienza la inseguridad y comienza la queja. Comienza el temor y la pregunta, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer mañana? Cuando tu corazón te diga eso, dile tú mismo a tu corazón, ¿cómo has hecho desde que naciste hasta hoy? ¿Cómo hiciste desde que naciste hasta hoy? ¿Quién te sostuvo en el vientre de tu madre? ¿Quién te sacó de allí y te trajo hasta hoy? ¿Quién te dio lo que hoy tú tienes? Y cuando comiences a ver todo lo que Él desde ese día hasta hoy te ha dado, dile a tu corazón, el mismo que te sostuvo aún cuando no lo amabas y no lo conocías desde allá hasta aquí, es el mismo que desde hoy en adelante te sostendrá hasta que Él venga, porque Él es fiel. Entonces, cuando llega la escasez en nosotros, hermano, esto no es una profecía. Esto es la realidad de los procesos de Dios con su pueblo. ¿Qué te digo? Maravillosos, procesos maravillosos. En los procesos es donde Dios más habla. En los procesos es donde Dios más muestra su gloria. Si no hubiesen problemas en el desierto de provisión, ellos no hubiesen visto el milagro de amanecer pan del cielo. El milagro de que las aves nos sacan el cuerpo, se van de nosotros, cuando nos ven se espantan. Y el Señor hizo que vinieran a ellos, literalmente que vinieran a ellos para que ellos comieran. Si ahí hubiese habido abundancia, nosotros no hubiéramos visto esa grandeza de Dios proveyendo. Así que son procesos. Pero cuando el proceso llegue y cuando tú veas la prueba allí, cuando veas que viene la necesidad, que cómo voy a hacer, que viene la angustia, acuérdate, este no es el momento de yo ponerme, angustiarme en insomnio y a que se me vaya el sueño. Este es el momento que Dios determinó para que yo descanse confiado en que así como Él proveyó hasta aquí, mañana me va a volver a proveer. Y me voy a ir a la cama contento, diciéndole, Padre, gracias. Gracias porque hoy tengo 42 años y tu palabra se cumplió cuando dijo, no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendiga el pan. Y tú que me sostuviste desde que nací hasta aquí y que sostuviste a mi esposa y que sostuviste a mis hijos y has sostenido mi familia,
Tú mismo me sostendrás de hoy en adelante. Así que yo me voy a la cama tranquilo. Yo me voy a la cama dándote gracias. Porque tú eres mi pastor y nada me faltará. Porque tú suplirás todo lo que me hace falta conforme a tus riquezas en gloria. Señor Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son para ti, mi Dios. Recibe nuestra alabanza y adoración. Dejemos de creer esas mentiras que predican. Que si tienes mucha fe y estás en la unción, no hay necesidad. Mentiras. Eso es que paso por escasez porque me falta fe. Mentiras, no necesariamente. ¿Sabes quién pasó por escasez? Por hambre. Por no tener ropa a veces que ponerse. Por no poder dormir, por estar ocupado trabajando, por peligro de gente que lo acosaba por predicar la palabra, peligro de falsos hermanos metidos en las congregaciones. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, sabemos que fue uno de los hombres más llenos de fe en Dios. Y el apóstol Pablo pasó por todas esas circunstancias. ¿Quieres que te lo comparta? ¿Te gustaría? Uno de los pasajes donde él lo habla. Ok, no lo tenía previsto, pero si el Señor quiere lo haremos. Aquí voy. Busca 2 de Corintios capítulo 11 y verso 26. ¿Lo tenemos? 2 de Corintios capítulo 11 verso 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Estas son algunas, lo voy a decir así, de las aventuras por las cuales el apóstol Pablo pasó de la mano de Cristo. ¿Qué podemos esperar nosotros? Cuando nos desvelamos, hermanos, por el Señor, vale la pena. Cuando pasamos situaciones por causa del Señor, vale la pena, porque estamos con Él. Y Él dijo, el que pierda por mí su vida, la hallará. Pero el que quiera salvar su vida, la perderá. Así que yo prefiero encontrarme sin dormir haciendo su voluntad que durmiendo sin hacerla. No sé si me explico. Gloria a Dios. Él nos dará la fuerza. Entonces, para cerrar este punto, en tiempos de maná, ¿qué debe hacer el pueblo cuando ve que la provisión se está acabando? ¿Cuántos me contestan lo que estamos compartiendo? Descansar en Dios, esperar la provisión del siguiente día, confiar, seguir creyendo. Hermano, hermana, tranquila, tranquilo, mírate, tienes canas. Algunos, otros no.
¿Quién te trajo hasta hoy? ¿Quién te sostuvo hasta hoy? No le hagas caso a la sociedad, ni a tu carne, ni al enemigo. Si la provisión se acabó, sé inteligente espiritualmente hablando y dile: Señor, gracias. Se acabó porque tenía, y tenía porque me diste. Gracias, porque si se acabó voy a estar atento o atenta, porque significa que viene de nuevo tu provisión. La Biblia dice que el Señor envía a su pueblo lluvia temprana y lluvia tardía. ¿Por qué dirá así, hermana Rosalía? ¿Por qué, si la Biblia simboliza que la lluvia es bendición de Dios, por qué habla de lluvia temprana y lluvia tardía? Ahora quizás me van a pedir y me van a llamar masoquista, pero yo te voy a decir algo que entiendo con esto. Una de las cosas que significa, porque hay muchas más maravillosas, que es una de las razones. Yo no quisiera que fuera así. Yo quisiera que la provisión fuera estable todo el tiempo. Pero en esta aventura en el Señor sería como que demasiado aburrido. Necesitamos momentos para que salga lo que está dentro de nosotros, que verdaderamente somos hijos e hijas de Dios y creemos en Él. Necesitamos momentos así como cuando estamos frente al mar y no hay otra salida que clamar con todas nuestras fuerzas a Dios. Porque sabemos que si Él no abre el camino, no hay camino. ¿Cuántos me siguen? Y con todo nuestro ser, esas situaciones nos empujan. No sé si se acuerdan un mensaje que Dios nos dio que titulé "Me sirvió para orar". Nos empujan a buscar su rostro con toda pasión, con todo deseo, clamando a Él. Y entonces se cumple la palabra que dice: porque un corazón contrito y humillado no despreciaré jamás. Clama a mí y yo. ¿Y yo qué? Te responderé. ¿Qué ocurre en esos momentos? Provocamos la gloria de Dios y la gloria de Dios desciende sobre nosotros. Y otra vez, donde no se veía camino, Él vuelve a abrir el camino. Les voy a contar un testimonio que acabamos de vivir calientico. Hay muchos. Les voy a contar uno. Los pastores de jóvenes dirigidos por el Espíritu Santo de Dios se prepararon para el encuentro o el retiro Metamorfosis. Si hay alguien que es diligente en programar con tiempo y organizadas las cosas, hay muchos entre nosotros con esa virtud, entre ellos la pastora Elizabeth. Hace 3 meses creo que comenzaron las publicidades. Hace 3 meses. Yo hubiese empezado hace 2 días a anunciar. Ok. Sin embargo, conversábamos con ellos y hasta el domingo de la semana pasada solo habían 20 jóvenes inscritos. Y todavía esos jóvenes no habían aportado el costo del transporte y la comida y esas cosas que se le asignó a cada uno. Había un compromiso con una granja que tiene un costo importante y con muchas otras cosas más que tienen un costo importante. Hasta el domingo esa era la situación. Ministrando en la presencia de Dios y adorando, el Espíritu Santo de Dios nos dio una palabra. Les digo, ni siquiera me estaba pasando por la mente eso. Creo que a nadie le estaba pasando por la mente eso. O quizás a los pastores de jóvenes sí estaban pensando en eso. Pero Dios nos dio una palabra y dijo, cuando estaban ministrando la adoración, aunque no puedas ver, sé que está sobrando, el Espíritu Santo habló y me dijo, dile a la iglesia, que aunque ellos no vean los resultados sobre la mesa, yo allá sin que lo vean, en lo secreto estoy obrando por ellos. Y que pronto saldrá a la luz lo que voy a hacer. Otra vez, dice ese versículo, Él me lo dio en esa palabra que está en Isaías. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Se acuerdan de esa palabra? ¿Y cuándo estaban ese día cuando el Espíritu Santo nos dio esa palabra? Bueno, en esa palabra varias personas han recibido en los siguientes días milagros, ¿no? Pero uno que yo vi fue que me dicen los pastores de jóvenes, hermano, hasta el domingo 20 personas
de repente hay 60. Del domingo para acá hay 60. Pregunto, ¿cumple Dios o no sus palabras? ¿Está Dios o no obrando cuando no lo vemos? Ellos estaban preocupados. Estábamos orando y preocupados, ¿verdad, hermanos? Pastores. Y la pastora Elizabeth dice, y Dios sobreabundó todo. Ok, gloria a Dios. Pero eso para nosotros no lo vemos como cualquier cosa. Para mí es un motivo de adoración a Dios y es un gran milagro. Él estaba tratando con el corazón de las personas allá en lo oculto. Y en el último momento, creo que Dios, el Señor les estaba probando la fe, pastores. Porque en el último momento, ¡pum! Les hizo como le hizo el Señor Elías. Elías se vio solo. Señor, ¿y ahora qué hago solo? Y el Señor le dice, no estás solo. Tengo 300 o 400, le dijo el Señor, que no han doblado su rodilla ante los ídolos, que están de tu lado y de mi lado, están con nosotros. Y ahí está, el Señor se los envió, la gloria es del Señor. Nunca estamos solos, aunque pareciera. Aunque viéramos como sí, nunca estamos solos. De algún lugar la nube de Jehová bajará sobre nosotros. De algún lugar la columna de fuego de Dios bajará sobre nosotros. De algún lugar el maná del cielo descenderá sobre nosotros. De algún lugar el Señor mandará que las codornices vengan a nosotros. Pero su bendición nunca nos soltará. Te lo digo bíblicamente. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cuántos lo creen conmigo? Gloria a Dios. Dáselo a Él. Él es el que lo hace. Él es el que lo dice para que lo creamos. Bendito sea su nombre. ¿Qué sería de nosotros sin el Señor? ¿Verdad que sí? Ok, vamos a buscar el libro del profeta Habacuc. Yo no sé si notaron que en la lectura que hicimos en Éxodo 16, dice que yo les daré a comer maná, solo les daré el de un día, no tomen para otro día, y probaré, dice el Señor allí donde leímos, si ustedes andan en mi ley o no. ¿Se acuerdan que lo leímos? De esta manera nuestros corazones son probados. Y el detalle del cuidado de Dios es tal que del primero al quinto día, si ellos tomaban la provisión más de un día, la que sobraba se podría. Pero Dios había dicho, el sexto día tomaréis para 2 días, para que guardéis el séptimo como día de reposo y no salgáis a buscar el maná. ¿Y por qué se podría lo que sobraba de lunes o de domingo, a viernes, a jueves? ¿Por qué se podría lo que sobraba del primero al quinto día? ¿Y por qué lo que se tomó el sexto día, que era para ese día y un remanente para el día siguiente, no se podría? ¿Por qué? Esos tenían preservantes. Qué casualidad. El pastor Gerardo lo dice de manera irónica. Es obvio, el Señor quiere que entiendas lo detallista que es para cuidar de ti y de mí. ¿No te ha pasado repetidas veces que te sale un anhelo en el corazón, como decimos los maracuchos, un antojo? Literal, hermano, no estoy poniendo ni estoy quitando, nos ha pasado muchas veces. Vamos y por ahí mi esposa me dice, ay, mira, ¿sabes que tengo deseo de comer tal cosa? ¿Y quién le dice que a veces antes de ir nosotros a buscar y a comprar tal cosa, alguien llega con la tal cosa? ¿A cuánto les ha pasado?
Pero si el Señor no permite que tenga el deseo y lo exprese, no se ve su fidelidad. ¿Sí me explico? Entonces yo le digo, mi amor, ¿te das cuenta? Hasta de los caprichos de uno, Él está pendiente. Y si es su voluntad, Él no lo suple, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo decía, he sabido vivir bien, ya no ahí donde les leí, sino en Filipenses. Cuando el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ese versículo no está aislado. Hubo un entrenamiento que está en los versículos anteriores, donde el apóstol Pablo viene explicando y diciendo, ya he aprendido a contentarme cuando tengo abundancia y cuando tengo escasez también. Sé vivir ya teniendo mucho o teniendo poco. Por Cristo y en Cristo estoy enseñado. Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. ¿Ve? Tenemos que pasar un proceso de enseñanza para que se pueda cumplir la palabra que dice, todo lo puedo en Cristo, Él me fortalece. Entonces, si llegaría el día o el momento en nuestras vidas donde se terminaran las cosas, ¿seguirías adorando a Dios con la misma pasión que cuando te estaba bendiciendo? ¿Seguirías buscando a Dios para obedecerlo? ¿Seguirías saliendo a la calle con pasión a predicar su palabra? ¿Sabe, hermano, que hay una influencia invisible, espiritual, oído? Muy encarecidamente de parte de Dios te lo digo, que cuando algo no nos sale bien, o cuando la enfermedad toca nuestros cuerpos, o cuando se acaba la provisión, o cuando hay una prueba, hay una influencia invisible espiritual que le dice a tu corazón, tiempo de tristeza. Inmediatamente tu ser asimila, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Hoy no tengo ganas de ir al evangelismo. Hoy no tengo ganas de adorar al Señor y poner alabanzas. Estoy triste. Cuidado con esto. Estas voces están exhibidas públicamente por Cristo. No vienen del Espíritu Santo. No vienen de Dios. Y hay verdaderos cristianos y verdaderas cristianas, hombres y mujeres de Dios, inconscientemente y sin ninguna mala intención, que están obedeciendo estas voces. Así me lo hizo saber el Señor. Y miren si esto es delicado, que a Jesús le llegó la voz del diablo directa para tentarlo, y Jesús nunca atendió a las pretensiones del diablo. Nunca accedió a hacer lo que el diablo le estaba ministrando que hiciera. Ni le habló a la roca que se volviera pan, ni se lanzó de la torre del templo para que los ángeles lo agarraran, ni mucho menos le sirvió para que le diera riqueza. Así que cuando estas voces vengan, no te va a decir Dios ni yo que no estés triste, porque es normal. Porque nos ponemos tristes. Pero en medio de tu tristeza sí te va a decir Dios, alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, acuérdate y no te olvides de sus favores y de sus misericordias. Acuérdate que Él es el que te rescata del hoyo tu vida, que Él es el que ha perdonado todas tus iniquidades. Acuérdate que Él es el que te corona de misericordias y de favores. Alma mía, bendice a Jehová. Cuando eso venga, tú dite a ti mismo, dile al Señor y que lo oigan las tinieblas, si estoy en esta prueba,
entiendo que más necesito de ti, Señor. Así que con tristeza, pero adorándote. Con tristeza, pero alabándote. Poniendo alabanzas a todo volumen si lo puedo hacer. Con tristeza, pero predicando tu palabra. Con tristeza, pero creyendo a tu promesa de que va a venir la salida. Que si tú envías una prueba, no será una prueba que me venza, no será más que la fuerza humana. Y junto con la prueba, Señor, tú me darás la salida. ¿Ok? Entonces, dice la Biblia, si alguno está triste, cante alabanzas. Si alguno está enfermo, oren por él. Todo lo que Dios dice, el Espíritu Santo no dice que te quedes, que te apacigües, que te apagues. No dice eso. Dice, no apaguéis el Espíritu. Orad sin cesar. Alabad a Dios y dale gracias por todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, atentos, atentos. Hay cosas, muchas cosas que dejaste de recibir ese día, que dejaste de ir por ponerte bajo la tristeza o por obedecerle a la tristeza. Está bien que un día que otro descansemos, está bien que lo hagamos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que cada vez que se acaba la provisión o que viene la prueba, tú no te puedes meter a la depresión y a la tristeza sin tener ganas de hacer nada. Tu Dios es el dinero, tu Dios es la salud, tu Dios es la ropa. Dios es muchísimo más que eso. Y si yo tengo a Dios, lo tengo todo. Entonces el que esté sin ropa o sin salud o sin dinero no me va a manejar a mí. Me va a manejar el agradecimiento que tengo por Él. Me va a manejar Dios, ¿sí o no? Así que pendiente, hermanos, pendiente. Y leemos en Habacuc. Ahora sí, mi amor. Capítulo 3 y verso 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de ¿qué? ¿Cuándo Él estará quieto? Miren, y no es de hierro, se estremeció. ¿Cuántas cosas dice? Se conmovieron sus entrañas, se puso nervioso porque temblaron sus labios. Sintió que pudrición entró en sus huesos. Y dentro de mí me estremecí. Pero sintiendo todo eso, estaré quieto en el día de la angustia. Cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Un momento. Él tenía una vid que le producía. Él tenía una higuera que le producía. Él tenía unos olivos que le producían. Pero ¿cuántos sabemos que las matas de mango no viven paridas todo el año? En algunos meses paren, Pastor Gerardo, y en otros meses no. En otros meses pasó la cosecha y están vacías. Mi tía Marucha tiene una mata de mamones dulces en Potrerito. Y solamente una vez al año que yo sepa. Hace como 2 meses. Lo fundieron. Solamente una vez al año ella nos envía mensaje y nos dice, vengan, que se acaban los mamones. Porque solamente pare una vez al año y ella nos da todo, nos da mamones, porque son buenos, son dulces. Pero es una vez al año y hay que esperar. Pero todos los meses que no parió, no significa que no estaba allí, allí está. Pero pasaron varios meses sin poderme comer un mamón de allí porque no parió.
Pero a que no sabes. Sí lo sabes, pero no lo meditamos muchas veces. El año entrante, como le dijo el Señor a Sara y a Abraham, para esta fecha volverá a tener frutos esta mata. Volverá a parir los mamones. Entonces, este ser humano, el Espíritu Santo nos muestra que habían cosas que nos producían y teníamos ovejas y teníamos vacas en los corrales, pero de repente faltaron y ya no están. De repente lo que nos producía no está produciendo, valga la redundancia. ¿Qué vamos a hacer cuando ese día llegue? Donde el maná cesa y hay que esperar la nueva lluvia. ¿Qué vamos a hacer en esa etapa cuando se acabó la provisión de la lluvia temprana y hay que esperar un tiempo por la lluvia tardía? ¿Por qué le dice tardía? Gracias, Fernando. Le dice tardía porque para nosotros, Dios mío, ¿cuándo es que viene? Dios mío, ¿cuándo es que va a llegar? Señor, mira mi necesidad. Señor, mira que tengo que cubrir esto, que tengo que cubrir aquello. Señor, mira. Y para nosotros es como si se estuviera haciendo tarde. Es como si se estuviera tardando. Pero para Dios es el tiempo perfecto. Y en su tiempo perfecto vendrá esa lluvia que se le llama tardía. Pero lo cierto es que vendrá. Y allí dice, con todo eso que esté pasando, con que yo me asome y no haya vacas y no haya ovejas, en que yo no tenga provisión, en que falta el producto, con todo, verso 18, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él entiende que si cae en una situación de necesidad, Dios lo salvará de esa situación. Por eso dice, Él es el Dios de mi salvación. ¿Y de qué lo iba a salvar? Osvaldito, ¿qué está narrando él de lo que lo iba a salvar? De la necesidad que está pasando, de la situación que está pasando, de la escasez que ha llegado. Él lo va a salvar. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Amén. Entonces, ¿qué haremos cuando lleguen esos momentos si Dios permitiera? Te voy a decir algo. El deseo de mi corazón para mi vida y mi casa y para la tuya es que nunca falte. Solo Dios lo sabe. Es que siempre haya provisión abundante, que tengamos aún para compartir con el otro. Y Dios lo ha permitido muchas veces. Pero si en algún momento esto pasara, debemos estar preparados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a dar la espalda a Dios? ¿O nos vamos a alegrar? Porque en Jehová el Señor está nuestra fortaleza. Porque Él es y ha sido mi salvación. Porque Él hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El Espíritu Santo nos está haciendo consciente. Adora a Dios. Sírvele con más ímpetu. Séle fiel en lo poco y Dios te va a poner en lo mucho. Pero quiero terminar este mensaje con una buena noticia. Y vamos a leer Génesis, capítulo 8. Llamo a los adoradores a este lugar. Dios quiere fortalecer nuestra confianza. Y así como el Espíritu Santo nos dice a través del profeta Habacuc, que estemos tranquilos, que estemos quietos, ¿verdad? Que tú y yo no somos cualquier pueblo. No estoy hablando de altivez. Somos el pueblo de Dios, el pueblo que Él ha escogido para sí.
Y él dice, bienaventurado es el pueblo cuyo Dios es Jehová. Bienaventurado significa le va a ir bien. Entonces Dios quiere que estemos conscientes, hermanos, y que maduremos espiritualmente al punto de que las situaciones materiales no sean las que rijan nuestra voluntad, sino que nosotros seamos maduramente, espiritualmente hablando, maduros, ¿verdad? Y sea que la situación está abundante, o sea que la situación está faltante, nosotros permanezcamos quietos en el mismo punto adorando al Señor, sirviéndole, haciendo su voluntad. ¿Verdad que sí? Entonces Él quiere eso, Él nos está preparando, que no seamos llevados por la ola. La Biblia dice en Santiago que el que duda, el que no cree, es como la ola que el viento la lleva para donde quiere. No es así. Por eso hay muchas gentes, muchos pueblos hoy pereciendo. Hay mucha gente que se está yendo de su país. Algunos están siendo dirigidos por Dios, pero muchos no están siendo dirigidos por Dios, sino que se va por el viento sopla para Estados Unidos y arrancan todos para Estados Unidos. Y el viento sopló hace unos años para Chile y arrancan todos para Chile. Y está bien, si Dios te dirigió, está bien. Pero si Dios no te dirigió, ahí es donde está el problema. Que no podemos ser llevados por las olas para donde soplen. Tenemos que ser llevados por el Espíritu Santo para donde Él guía. Porque el Espíritu Santo es especialista en llevarnos a desiertos y allí mostrarnos su fidelidad proveyéndonos. Allí sostuvo a Jesús y allí sostuvo a su pueblo Israel. Ok, entonces, pero te dejo una buena noticia terminando este mensaje de parte de Dios. Fue un mensaje increíble, ¿no? Pero fue un mensaje que Él dio a la humanidad, a toda la humanidad, comenzando. Bueno, ya habían pasado unos años y nos vamos a ubicar en el tiempo donde Dios tuvo que enviar un diluvio y acabar con la raza humana y animales y todo, y solamente preservó la vida de Noé y su familia en aquella arca y la vida de una pareja por especie de animal, ¿ok? En ese momento hubo un diluvio y cuando cesó el diluvio, imagínense que las aguas estuvieron sobre la tierra mucho tiempo, todo se acabó con las aguas, ¿ok? Y de nuevo bajan del arca a la tierra porque es seca, Noé con su familia y con cada parejita de animales. Imagínense ustedes, antes de leer, para que entendamos, imagínense ustedes cuando ven noticias o cuando han estado en un sitio que ha habido inundaciones. ¿Qué hacen las inundaciones? ¿Qué hicieron las inundaciones en Vargas hace años atrás? Devastaron, ¿verdad? Devastaron la tierra en ese lugar. Devastaron las casas, devastaron las fincas. Las vaqueras se fueron, los sembradíos se fueron. El agua acabó con todo. Porque eso hace el agua. Y en este tiempo el propósito de Dios era ese. Con el agua, utilizarla como instrumento para acabar con todo. Exceptuando a Noé y a su familia y una parejita de animal. Ahora imagínense ustedes que no fue una vaguada en Vargas solamente. Fue una vaguada en el mundo entero. El mundo entero estuvo literalmente sumergido bajo las aguas. ¿Cuánto tiempo? 40 días. 40 días y 40 noches sumergido bajo las aguas. Tampoco fueron 2 días ni fueron 3. Fueron 40. Imaginémonos lo que sabemos de campo. ¿Cuál era el panorama cuando bajan las aguas y Noé con su familia y los animalitos se bajan? ¿Cuál era el panorama, Pastor Gerardo? ¿Cuál era el panorama en ese lugar? ¿Qué se veía?
después de 40 días de devastación de agua, yo me imagino un gran desastre. Yo me imagino una gran devastación. En ese momento, si había alguna siembra de maíz, se acabó. Miren, una siembra de caraota, un aguacero fuerte la puede acabar. Imagínense ustedes estar bajo el agua. Imagínense ustedes, una siembra de tomate, una lluvia la puede acabar. Imagínense ustedes estar debajo del agua. Todo se devastó. Y Noé y su familia con sus animales, lo que ven es esa devastación. Y yo me imagino que una de las primeras cosas que ellos pudieron pensar es, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Esto no está como estaba antes de que lloviera y hubiera este diluvio. Habían higueras, habían vides, habían siembras de girasol, de ajonjolí, de granos. Había maíz, habían frutas, pero no hay nada. ¿Y de qué vamos a comer? ¿Y cómo vamos a vivir? Imaginémonos, porque eso era lo que ellos estaban viviendo. Eso estaba delante de sus ojos. Y vamos ahora desde esta perspectiva a leer en Génesis capítulo 8 desde el verso 20. Para ubicarnos un poquito más en el contexto, vamos a leer desde el 15, versículo 15. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Pausa, sin irnos de allí. ¿Qué acababa de hacer Jehová? Acababa de maldecir la tierra por causa del pecado del ser humano. Acuérdense que la Biblia dice que como en los días de Noé será el día de la venida de Cristo. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, se casan, se divorcian, se vuelven a casar, se vuelven a divorciar, se vuelven a casar. El desenfreno, la inmoralidad sexual, el pecado abundaba. Y por eso Dios maldice la tierra. ¿Qué le acababa de decir? La había maldecido. Porque dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Pausa. Pausa. Noé se encuentra junto a su familia y los animales con ese panorama. Una tierra devastada por una vaguada sin precedentes. 40 días y noches estuvo la tierra sobre la lluvia, bajo las aguas. Todo se devastó. Pero hay algo, Dios no se equivocó en su plan. Porque el plan de Dios era comenzar una nueva generación que temiera a Dios. Comenzar una nueva generación que amara a Dios, porque las que se habían multiplicado se habían perdido todos. ¿Y qué es lo que Noé hace? Noé no comienza al ver aquel desastre a decir, ¿y ahora qué comeremos? ¿Y ahora qué beberemos, Señor? ¿Y ahora qué vestiremos?
La Biblia dice que lo primero que Noé hace es preparar un altar. ¿Lo notaron? ¿Lo notaron? Salieron del arca y lo primero que hace, después de ver aquel panorama, es preparar un altar. Su corazón y su mente no se enfocó en aquella devastación. Estaba enfocado en quién lo estaba dirigiendo en esos días. En quién le había dicho, prepara un arca, porque voy a traer un diluvio. Y se va a perder todo aquel que no crea. Y se dice que por 120 años Noé estuvo preparando el arca y predicando, y nadie quiso atender a la voz de Noé. Noé era el loco de la tierra. No era el loco de aquel tiempo. Era un loco que anunciaba que Dios había dicho que se iba a acabar todo con diluvio. Al menos que se metieran al arca se salvarían. Porque esa arca representaba a Jesucristo, proféticamente también. Pero no es el tema hoy. Entonces, él se enfoca en el Dios que lo ha venido dirigiendo. Yo me imagino a Noé pensando, yo pude haberlo hecho así. Ok, Señor, esto es tremendo lo que acaba de pasar. Tú acabas de acabar con la raza humana y solo nos preservaste a nosotros en el arca como me prometiste. Y ahora nos estamos bajando y nos encontramos una tierra devastada donde no hay provisión de nada. Pero ya va. El que me está guiando eres tú. Así que yo lo que necesito es buscarte a ti, adorarte a ti, darte gracias porque me has salvado junto a mi casa, me has salvado junto a los animales, me preservaste la vida. Yo no me voy a poner ahorita a empezar a quejarme y a preguntarte dónde está mi provisión después de que me vienes de dar tan grande salvación. Ahora yo te voy a adorar, ahora yo te voy a servir y tú harás. Yo me imagino que algo como eso parecido pudo estar pensando Noé, y dice la Biblia, y repetimos el versículo 20, que a lo que ellos bajaron, Noé con sus familias, con su mujer y sus hijos y todos los animales, verso 20, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio, y por lo que estaba pasando no escatimó y dijo, bueno, voy a dar de los animales que menos gusten para que nos quede por si acaso. La Biblia dice que escogió animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Qué significaba ofrecer holocausto en aquel tiempo? Estaba ofrendando a Dios. Estaba devolviéndole a Dios de lo que Dios creó. Porque a veces creemos que no le ofrendamos a Dios o diezmamos porque le vamos a dar nuestro dinero a Dios o a la iglesia, y nos olvidamos de que lo que tenemos es porque Dios nos los da, es porque Dios nos los dio. ¿Ok? Entonces dice que le ofreció sacrificio, le ofreció ofrenda a Dios. Y verso 21, inmediatamente percibió Jehová olor grato, le agradó aquello que estaba ocurriendo en la vida de Noé, y dijo Jehová en su corazón. Fíjate qué es lo que mueve el corazón de Dios para ayudarte, para bendecirte, para garantizarte tu provisión adelante. ¿Lo mueve tu queja? Te pregunto. Lo mueve tu devoción a Él. Lo mueve tu adoración a Él. Lo mueve que confíes en Él por encima de todo lo que tus ojos puedan estar viendo. Tus ojos pueden estar delante de esa devastación, pero Él te ha traído hasta aquí. Noé pudo haber dicho, pero tú me trajiste hasta aquí. Y si tú me trajiste hasta aquí, me libraste de ese diluvio, me vas a librar de esta devastación ahora y me vas a proveer. ¿Cuántos van conmigo? Ok. Entonces, dice Dios en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Escucha, esta es la palabra que el Señor me dio para nosotros. Mientras la tierra permanezca, ¿mientras la tierra qué? Te pregunto antes de seguir, ¿será que aún hoy permanece la tierra? Y si vivimos unos años más antes de que Cristo venga, ¿sobre dónde viviremos? En la tierra. La tierra está permaneciendo. Y dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor,
el verano y el invierno, el día y la noche. Te pregunto, ¿todavía se hace de día y de noche? Te respondo sí. Y te lo pongo en tu corazón. Todos los días se hace de día y de noche. ¿Todavía hay frío y calor? En Maracaibo, en Maracaibo más calor. Pero a los que Dios nos dio en su misericordia la bendición de tener aire, a los que llegamos al aire, frío. Pero ¿qué vemos en las noticias del Pico del Águila? Nevadas como nunca, diciéndonos, hey, yo hablé y yo dije, mientras haya tierra, seguirá el día y la noche, seguirá el frío y el calor, pero hay otra cosa que seguirá. ¿Cuántos notaron que hay otra cosa que seguirá? ¿Ah? ¿Qué significa sementera y siega? La siembra y la cosecha. Y la sementera es un lugar donde se guardan los granos. Ojo, iglesia, que aquí hay un mensaje de parte de Dios para nosotros. Y Él te dice así: puede ser que en un tiempo te haya bendecido con abundancia y que por un tiempo te haya permitido pasar por escasez. Pero la escasez no significa el momento donde te echas a morir de angustia porque mi provisión se acabó. La escasez significa el momento donde tú me adoras, donde tú me agradeces por la provisión de ese día o de ese tiempo, y donde tú oras a mí por la provisión de mañana y me das gracias porque mañana otra vez haré llover pan del cielo. Allí dice, mientras exista el día y la noche, y ya vemos que existen todos los días. Mientras existan el frío y el calor, y ya vemos que existen todos los días, existirá también la sementera y la siega. Existirá también que sembraremos, trabajaremos y cosecharemos. Y no solamente cosecharemos para alimentarnos a nosotros y a nuestra familia, sino que tendremos una sementera donde podamos guardar algunos ahorros, algunas provisiones para compartir y para tener para mañana. ¿Ok? Entonces, mi hermano, levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Tú no estás solo, tú no estás sola, yo no estoy solo. Aunque haya escasez, no hay económica o de salud o de cualquier otra prueba, hay una cosa que no escasea: la presencia de Dios en tu vida y en la mía. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea su nombre. Padre, gracias porque me llevo en mi corazón la palabra que en lo íntimo me diste y he compartido en obediencia a ti, a tu iglesia. Mientras esta tierra exista, porque a veces, Señor, a veces, mi Dios, mirando que estamos en tiempos finales, pensamos, el enemigo trata de hacernos aceptar en nuestro corazón la fe de que no va a haber más provisión, de que la economía está decayendo, que es cierto, y que para nosotros no va a haber provisión. Pero tu palabra es luz a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Y tu palabra dijo claramente ese día que hiciste ese pacto, que luego lo sellaste con ese arco en las nubes, en los siguientes versículos, en la misma conversa, en el mismo momento. Levantaste un arco en las nubes y le dijiste a Noé: de hoy en adelante, cuando haga llover sobre la tierra, verán un arco en las nubes y recordarán que prometí que mi misericordia estaría con ustedes y que no los volvería a destruir de esta manera con diluvio. Y en ese mismo pacto, hoy, Padre, a cada rato llueve, llovizna, y nosotros vemos el arco iris. Apenas hace 2 semanas, Padre Santo, le tomaba la foto en el cielo, un arco iris que vi personalmente. Hoy está vigente ese día que hablaste con Noé y que nos dejaste un mensaje para toda la humanidad y para todos tus hijos. Hoy está vigente ese pacto que hiciste con nosotros. Y ese día tú dijiste: mientras la tierra exista, y yo entiendo, Padre, que hasta que Cristo venga por nosotros, hasta que tu Hijo amado, nuestro Rey Salvador, venga con nosotros y exista en esta tierra de pie, y aún esta tierra no haya pasado, aún cuando haya pasado por la gran tribulación,
tú dijiste allí, mientras estemos en esta tierra y ella exista, no faltará la cosecha. Y la cosecha es la provisión. La cosecha es nuestro alimento. La cosecha es que tú nos provees, nos bendices y nos devuelves el fruto de nuestro trabajo. Así que hoy te doy gracias, Padre. Y junto a tu amada iglesia, junto a mi esposa y a mi familia, recibo esta promesa. Nunca faltará. Por eso dice en el Salmo 23, que tú eres Jehová nuestro pastor y que nada nos faltará. Y termina ese salmo diciendo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Así que no habrá un día donde tus ojos no están sobre nosotros para proveernos. Y por eso hoy, Padre, te doy todas las gracias, te doy toda la gloria, toda la honra y el agradecimiento. Gracias, Dios mío bendito, por guardarnos para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Son para ti, Señor, recíbelos. Tuya es la alabanza. ¿Será que hay alguien entre nosotros que quiera orar y decirle a Cristo que entre en su corazón y sea su Salvador? Y que sea su Dios y su guía. Si hay alguien que quiera hacerlo, levanta su manito y yo lo dirijo en una oración desde este lugar. Allá hay una hermana, allá hay otra hermana que quiera hacerlo. Allá hay otra hermana que quiera hacerlo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Les pregunto, ¿quieren que les dirija desde este lugar en oración o quieren venir aquí y yo orar con ustedes? Ok, vengan pues, vengan pues. Todo aquel, son para ti, Jesús. Todo aquel que quiera orar y decirle a Jesús que sea su Salvador y su guía, ponte de pie y ven aquí para que oremos. Bienvenido. Dios les bendiga. Hola. Dios te bendiga, preciosa. Ok. Fíjense, es una oración, si se quiere, simple, porque le vamos a decir a Jesús nosotros mismos que entre en nuestro corazón. Pero es muy importante, es muy hermoso, porque Jesús dijo, yo estoy a la puerta del corazón y toco, y si alguno abre, yo entraré en él y viviré con él, cenaré con él y él conmigo. Significa viviré con él, tendré intimidad con él. Entonces, ¿saben qué es tremendo? Que yo sé que ustedes han pasado muchas pruebas difíciles, pero en esas pruebas difíciles saber que no están solas, que hay un Dios tan poderoso que hizo los cielos y la tierra, que estará ahora con ustedes, que Él será su Salvador, que Él será su escudo, su fortaleza, su castillo, su libertador. ¿Verdad que sí? Entonces repitan conmigo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, hoy abrimos plenamente nuestros corazones y te rogamos que nos llenes de tu presencia y de tu Espíritu Santo. Gracias por perdonar nuestros pecados y ser nuestro Salvador. Desde hoy en adelante caminaremos contigo y tú con nosotros. Amén y amén. Aleluya. Iglesia, son para ti, Jesús. Iglesia, vamos a orar por ellas. Entre nosotros están ocurriendo de parte de Dios milagros hermosos. El milagro más grande, que es el nuevo nacimiento, Dios lo está haciendo en nuestras vidas. Y de la mano con el nuevo nacimiento, el Señor dará las añadiduras. Él dijo así: no estéis ansiosos preguntándote cómo comeremos, cómo beberemos y qué vestiremos, sino buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Desde hoy en adelante, su preocupación principal va a ser buscar a Jesús. Y lo van a encontrar. Él está allí, ¿verdad? Y van a ver a Él trayendo provisión de donde sea, pero Él lo va a hacer. Padre, oro por estas mujeres y por las familias que ellas representan. Creo firmemente en tu presencia, Padre, en este lugar. Creo firmemente en lo que estás haciendo. Jamás ellas hubiesen podido ser tocadas si no fuese por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia y por tu Espíritu Santo. Ellas han pasado adelante convencidas de que te necesitan, Jesús, y ellas creen en ti hace tiempo, pero hoy han determinado en su corazón abrir su vida plenamente para que las llenes. Hoy
creo por la fe en ti, tu palabra, que has perdonado sus pecados. Que por tu nombre y tu sangre derramada en esa cruz, ellas han sido redimidas y perdonadas. Por eso te pido que las unjas literalmente desde la coronilla hasta sus pies de tu Espíritu Santo. Llénalas de ti, Señor. Tu palabra dice que tu Espíritu se derramará sobre toda carne y verán visiones y soñarán sueños y profetizarán. Declaro que tu unción está sobre ellas y que tú no las dejarás y no las desampararás, que tú no las soltarás. Padre, las pongo en tus preciosas manos. Nadie mejor que tú para cuidarlas, para sanarlas, para bendecirlas, para ayudarlas y para darles la victoria. Reprendo, Señor, todo espíritu que les quiera perturbar en el nombre de Jesucristo. Y declaro que la unción de tu Espíritu Santo les traerá paz como un río. Que tu presencia irá con ellas y les llevarás a victoria. En el nombre de Jesús, que se abrirán los cielos y les proveerá todo lo que necesitan. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, porque veré maravillas en esta familia. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Un fuerte aplauso a Dios. Fuerte, fuerte, fuerte. Gloria a Dios.